Hola, vamos a ver este circuito en el cual se nos presenta una fuente de tensión constante igual a 10 volt y tenemos varios resistores R1, R3, R4 y R2. R2 es desconocido y tenemos que calcular R2 para que R4 disipe la máxima potencia. Para esto vamos a ver que tenemos que utilizar el teorema de Thevenin como sigue a continuación. Aquí tenemos un circuito que bien podría representar un circuito equivalente de Thevenin entre estos dos terminales que están aquí. RL es la resistencia llamada de carga, no porque se cargue nada, sino que es un nombre que se le suele dar en la técnica, resistencia de carga, y la L alude a la palabra, al término load, que quiere decir carga. Bien, por otro lado, tenemos aquí la fuente con su voltaje, que será el voltaje de Thevenin, y la resistencia en serie de Thevenin con la fuente. Vamos a calcular la potencia disipada en la carga RL. Esa potencia la escribiremos como la intensidad al cuadrado por el valor de la resistencia RL. Para calcular la intensidad en esta malla, podemos salir de este punto, recorrer todo el circuito y volver a ese punto aplicando la ley de las tensiones de Kirchhoff, por lo que nos quedaría voltaje de Thevenin menos la intensidad por resistencia de Thevenin más R sub L igual a 0. Saco factor común la intensidad de corriente porque es la misma a través de estas dos resistencias porque están en serie. Si despejamos la intensidad, nos quedaría el voltaje de Thevenin dividido resistencia de Thevenin más RL. Bien, y entonces ahora volvemos a la potencia y nos quedaría intensidad al cuadrado sería el voltaje de Thevenin al cuadrado dividido R de Thevenin más R sub L al cuadrado por R sub L. Bien, entonces vamos a suponer que esta potencia la vamos a colocar en función de la carga R sub L. Entonces será la potencia en función de la carga RL, para que nosotros podamos ver qué relación hay entre la resistencia de Thevenin y R sub L para que la potencia sea máxima. Una vez que tenemos definida la función potencia disipada en RL, si queremos saber cuándo la potencia es máxima, tenemos que hallar la primera derivada e igualarla a 0, como hacemos con cualquier función. Entonces vamos a hallar la derivada de la potencia con respecto a R sub L, y como tenemos un cociente, primero ponemos el denominador al cuadrado, o sea que será R de Thevenin más R sub L, como está al cuadrado será a la cuarta. Y ahora es derivada del numerador por lo de abajo sin derivar. La derivada del numerador, si la variable es RL, será voltaje de Thevenin al cuadrado por lo de abajo sin derivar, que será resistencia de Thevenin más RL al cuadrado, menos lo de arriba sin derivar, voltaje al cuadrado de Thevenin por R sub L, por la derivada de lo de abajo, que aplicando la regla de la cadena es 2 por R de Thevenin más R sub L, y todo por la derivada de lo de adentro, que me va a dar 1, que ni lo pongo. Bien, si ahora nosotros igualamos la primera derivada a 0, como tengo un cociente, para que el cociente sea 0, el numerador tendrá que ser igual a 0. Así que si yo igualo este numerador a 0 y luego transpongo, por ejemplo, este término que tiene signo negativo al segundo miembro, haciendo la igualdad me quedará voltaje de Thevenin al cuadrado por resistencia de Thevenin más R sub L al cuadrado será igual voltaje cuadrado de Thevenin por R sub L por 2
por resistencia de Thevenin más R sub L. Aquí encontramos este factor al cuadrado y aquí encontramos el mismo factor. O sea que podemos simplificar el cuadrado con esto. También el voltaje de Thevenin al cuadrado, que aparece en ambos lados de signo de igual multiplicando. Y al final nos quedaría resistencia de Thevenin más R sub L es igual a 2 por R sub L. Y si despejamos la resistencia de Thevenin, me va a quedar 2 R sub L menos R sub L, y esto me da R sub L. ¿Qué significa esto? Muy importante. Que la máxima disipación de potencia en esta resistencia ocurrirá cuando esta resistencia sea igual a la resistencia de Thevenin del circuito. Entonces, vamos a ponerlo aquí. La máxima potencia ocurrirá cuando la resistencia de Thevenin sea igual a la llamada resistencia de carga. Entonces, como hemos visto, tenemos que calcular el valor de R2 para que en R4 se disipe la máxima potencia. Por tanto, lo que voy a hacer es calcular el circuito equivalente entre estos dos terminales abiertos, es decir, voy a retirar R4 y la pondré luego al final. Entonces, para poder calcular la resistencia de Thevenin, recordemos que tenemos que cortocircuitar las fuentes de tensión. Entonces, voy a dibujar el circuito que me queda teniendo en cuenta que R4 la voy a retirar. Entonces, me quedará R1, aquí me quedará, vamos a ponerle nombre, el terminal A, luego aquí tengo un corto, un alambre, conductor, aquí tengo R2, por aquí tenemos R sub 3, y aquí tenemos el terminal B. Y R4 la he dejado fuera, la vamos a dejar ahí. Bien, tenemos que calcular la resistencia equivalente vista desde A y B, esta resistencia equivalente. Como vemos, R1 y R2 están en serie, así que para sustituir R1 y R2 será la suma R1 más R2, o sea que esto lo puedo borrar y simplemente voy a poner aquí una resistencia equivalente que será R1 más R sub 2. Y luego, como estos dos resistores están en paralelo, la R de Thevenin, en definitiva, como tengo dos resistores en paralelo, será el producto sobre la suma. R1 más R2 por R3 sobre R1 más R2 más R3. Y vamos a ver qué es lo que nos queda. R1 vale 5 ohmios, o sea, 5 más R2 por R3, que vale 20 ohmios, y abajo nos queda 5 más R2 más 20. Por tanto, haciendo la distributiva arriba me queda 100 más 20 por R sub 2 dividido 25 más R sub 2. Esa será nuestra resistencia de Thevenin. Bien, y el voltaje de Thevenin es el voltaje que vamos a tener entre A y B cuando no está presente R4. Vamos a borrar esto. Ya tenemos nuestra resistencia de Thevenin y la vamos a anotar por aquí. 100 más 20 por R2 dividido 25 más R2. Vamos a dibujar el circuito. Tenemos la fuente, más menos, V1. Aquí tenemos R sub 1. Aquí tenemos el terminal A. Por aquí R sub 3. Por aquí
R sub 2. Y aquí el punto B. Y ha quedado fuera R4 como dijimos. Entonces, si quiero calcular la diferencia de potencial entre A y B, o sea, delta V entre A y B, será el voltaje de Thevenin. Nos damos cuenta que este punto puede ser este, que está aquí. ¿Por qué? Porque todo este conductor es un equipotencial, porque no hay ningún elemento, y por aquí no hay corriente eléctrica ninguna. Por lo tanto, a este nudo le puedo llamar nudo A, y a este otro le puedo llamar B. Entonces, voy a tener una corriente por este circuito. Vamos a poner los signos, más menos, más menos, más menos. Tengo una corriente por esa malla. Y si quiero hallar el voltaje de Thevenin, tendré que hallar esta diferencia de potencial mediante la ley de Ohm. Es decir, el voltaje de Thevenin simplemente será R sub 3 por el valor de la intensidad. Y para hallar la intensidad, aplicamos Kirchhoff recorriendo esta malla. Entonces nos quedaría V1 menos la corriente que la saco de factor común, R1 más R3 más R sub 2 igual a 0. Por tanto, me va a quedar V1 vale 10 volts. Voy a transponer la intensidad para el otro lado y me va a quedar R1 vale 5 más R3 que vale 20 más R sub 2. Por tanto, si despejo la corriente, me va a quedar 10 dividido 25 más R sub 2. Esa será la intensidad de la corriente. Y, por tanto, para hallar el voltaje de Thevenin, tendremos que multiplicar el valor de esta intensidad que tenemos aquí por el valor de R3. O sea que será 10 por R3 que vale 20 dividido 25 más R sub 2 y nos queda 200 sobre 25 más R sub 2. Bien, vamos a ver ahora cuál es el circuito equivalente que nos ha quedado entre los terminales A y B. Vamos a tener una fuente de tensión que será 200 dividido 25 más R sub 2. Una resistencia de Thevenin, que es la que tenemos ahí. Bueno, vamos, para no poner el valor otra vez. Y luego hacemos así y tenemos los terminales A y B. Y ahora vengo y coloco la R4, que es nuestra resistencia de carga. Entonces, para que R4 disipe la máxima potencia, lo que tiene que suceder es que lo que dijimos, lo que demostramos, que la R de Thevenin tiene que ser igual a R4. Entonces, si hacemos la igualación, nos queda 100 más 20 por R sub 2 dividido 25 más R sub 2 tendrá que ser igual a R4, que R4 vale 10 ohm. Todo esto lo podemos borrar y vamos a calcular el valor de R sub 2. Entonces, vamos a poner 100 más 20 por R sub 2 es igual a 10 por el denominador, o sea, 10 por 25 es 250, más 10 por R2. Hacemos 20 por R2 menos 10 por R2 es igual a 250 menos 100. Esto nos da 10 por R2 es igual a 150. Divido entre 10 ambos miembros de la igualdad y entonces R2 tiene que valer 15 ohmios para que en la resistencia R4 se disipe la máxima potencia. Creo que es muy sencillo y ha quedado bien explicado, así es que espero que lo hayan entendido y si no pueden dejarme las dudas en los comentarios.
Muchas gracias por ver el vídeo.